¿Qué tal, señorita Londra, señorita Hanna, señorita Andrea? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, en esta semana número 1 vamos a iniciar con el tema de análisis dimensional y además el tema de análisis vectorial, bajo el método geométrico. La siguiente semana 2 vamos a hacer también análisis vectorial, pero bajo el método analítico. ¿Qué tal, señorita Melody? Muy buenos días. Bien, entonces vamos a tener que iniciar por el análisis dimensional, pero para esto hay que tener en cuenta lo siguiente, que en física vamos a hacer muchas mediciones y estas mediciones van a estar acompañadas de una unidad. Es por ello que tenemos aquí el Sistema Internacional de Unidades, o conocido simplemente como el SI. ¿Qué tal, joven Alberto? ¿Cómo estás? Buen día. Nos dice lo siguiente, las mediciones se expresan en unidades convencionales, o sea, en unidades que la mayoría la podamos comprender. Nos dice además, a un conjunto de unidades estándar se les llama sistema de unidades. La nueva versión del sistema métrico MKS se denomina Sistema Internacional de Unidades, SI. Ahora, de todo esto que les acabo de comentar, lo más importante, lo más resaltante está en color rojo. Nos dice, el sistema internacional consta de 7 cantidades fundamentales. El sistema internacional consta de 7 cantidades fundamentales. Eso es lo principal de esta parte. ¿Cuáles son esas 7 cantidades? Veamos. Tenemos aquí la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura termodinámica, la cantidad de sustancia y finalmente la intensidad luminosa. A su costado, a la derecha, tenemos su dimensión, tenemos su unidad y tenemos su símbolo. Ojo, esto en el sistema internacional. Por ejemplo, quizás alguien diga, profe, yo he visto que la longitud, he visto que lo miden en pies, en pulgadas. ¿Eso es válido? Sí, es válido. Es válido medir en pulgadas, en pies, en codos o en otras unidades de longitud. Sin embargo, en el Sistema Internacional de Unidades, la longitud se debe expresar en metros. O sea, aquella medición que sea realizado, por ejemplo, en pies o pulgadas, necesariamente luego se tendría que pasar mediante un factor de conversión a metros, ¿correcto? Ya que estamos en este caso trabajando con el sistema internacional. De igual manera con la masa, en este caso su unidad en el sistema internacional es el kilogramo, pero quizás alguien por ahí ha visto que, que lo miden en libras, ¿correcto? Entonces esa cantidad expresada en libras, mediante un factor de conversión, luego se debe de expresar en kilogramos. Entonces, hasta aquí tenemos 7 cantidades fundamentales. Quizás alguien por ahí conozca otras cantidades, por ejemplo, la velocidad, la aceleración, fuerza, trabajo, presión, energía. Estas cantidades que les acabo de comentar no aparecen en esta tabla. Entonces, estas cantidades que les acabo de comentar, ¿qué serán? ¿Fundamentales o derivadas? La velocidad, la aceleración, fuerza. Derivadas. Derivadas, así es, son cantidades físicas derivadas. ¿Y por qué? Porque se derivan o se construyen a partir de las fundamentales, que únicamente son 7, ¿correcto? Bien, hasta aquí alguna consulta. Hasta aquí alguna consulta. Todo claro, profesor. No, Ok, profesor. ok. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora sí, vamos estrictamente con el análisis dimensional. Nos dice, es el procedimiento que permite comprobar si una ecuación de la física es dimensionalmente homogénea o dimensionalmente correcta. Para esto se tiene que plantear una ecuación dimensional, ¿correcto? Para esto se tiene que plantear una ecuación dimensional. Nos dice, es el resultado de examinar la homogeneidad de una ecuación. Está expresado en función de las dimensiones de las cantidades fundamentales, que son 7, las que vimos en la tabla anterior. Y esta ecuación dimensional nos dice que tiene la siguiente forma. X, que es la cantidad física a determinar, la puedo expresar en función de quién, de esas 7 cantidades fundamentales. Por ejemplo, aquí lo expreso como m, la dimensión de la masa,
elevado a un exponente a, por la dimensión de la longitud elevado a un exponente b, por la dimensión del tiempo elevado a un exponente c, y así sucesivamente. Ahora, para saber qué cantidad física representa x, debería de conocer de alguna u otra manera el valor de los exponentes a, b, c, d y los demás. Supongamos que mediante algún método hemos llegado a determinar lo siguiente, que a es igual a 1, ¿correcto? Que b es igual a menos 3 y que el resto de los exponentes c, d, todos los demás son iguales a 0, ¿correcto? Vamos a asumir esto, que de alguna otra manera se ha llegado a determinar que el valor del exponente a es igual a 1, b es igual a menos 3, c y todos los exponentes, ¿correcto? Todos los demás son iguales a 0. Entonces reemplazamos y tenemos la dimensión de x es igual a ¿quién? A m elevado a la a, pero a es igual a 1. Por la dimensión de L, la longitud, elevado a la B, pero B vale menos 3. Esto por la dimensión del tiempo, T, elevado al exponente C, pero C vale 0. Y todos los demás también tienen exponente 0. Ustedes por el álgebra saben que cuando algo está elevado a la 0, a excepción del 0, todo ello es igual a ¿cuánto? A 1. Entonces, esto nos queda lo siguiente, que la dimensión de x es igual a ¿quién? A m elevado a la 1 por L elevado a la menos 3. Bien, ¿alguien por ahí puede identificar qué cantidad física representa X? M por L a la menos 3. ¿Alguien por ahí identifica qué cantidad física representa X? La densidad, así es. Esto de aquí representa la densidad. Muy bien. Perfecto. Entonces me di cuenta que si yo logro determinar esos exponentes, podríamos saber qué cantidad física representa X, ¿correcto? Ahora, para ello se tienen que aplicar algunas propiedades que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Si desean, pueden tomarle una captura, les doy unos segundos para ello. Igualmente la clase está grabada, pero si desean, pueden tomar una captura. Les doy unos segundos. Profesor, en la parte en la que usted multiplica m a la 1 por l a la 3, ¿qué le pasa al t con 0? Ah, ¿verdad? Porque vale 1, ¿verdad, profesor? Claro, así es. Por una propiedad algebraica, cuando algo está elevado a la 0, a excepción del 0, eso numéricamente es igual a 1. Ah, ok, de acuerdo, profesor, gracias. Ok. Bien, entonces, si no hay otra consulta, paso a la siguiente diapositiva, que es justamente donde vamos a ver las propiedades. Bien, esto lo borramos. Una de esas propiedades nos dice lo siguiente, que la dimensión de todo número real siempre es igual a 1. ¿Esto qué cosa quiere decir? ¿Esto cómo se puede interpretar? Pues sencillo, que todo número real es adimensional, prefijo a sin, o sea, sin dimensiones o sin unidades. ¿Correcto? Todo número real es adimensional, por lo tanto, no tiene unidades o no tiene dimensiones. Ahora, no les voy a pedir que me digan la definición de un número real, pero por lo menos, a ver, díganme un número real, el que ustedes deseen. El que ustedes deseen. El 8. 8, muy bien. 8 es un número real. Bien, otro número real, cualquiera, el que se les ocurra. 10. 10, ok. Y medios. Pi medios, ya. Ya vamos a colocar acá 10. También voy a colocar acá pi medios. Muy bien. Otro número real, a ver, negativo. ¿Menos 20? Menos 20, ok, menos 20. Menos logaritmo de 2. Ya, menos logaritmo de 2. Muy bien. ¿Menos raíz de 3? También, menos raíz de 3. Un ratito.
menos raíz de 3. Muy bien. Ok. Ahí tenemos algunos ejemplos de números reales, ¿correcto? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si yo a cada uno de ellos ahora le tomo la dimensión? Entonces, ¿cuánto debe ser la dimensión de cada uno de estos números reales que me han indicado? 1. Al ojo, 1, Uno. así es. 1, así es, muy bien. Porque ahí nos dice claramente que la dimensión de todo número real siempre es igual a 1. Ah, profe, entonces 8 es igual a 1, pi medios es igual a 1, menos 20 es igual a 1, o menos raíz cuadrada de 3 es igual a 1, o menos logaritmo de 2 es igual a 1. No, acá estoy diciendo que la dimensión de estos números reales que ustedes que me han dictado es igual a 1. La dimensión, no el valor numérico, no el valor algebraico, sino la dimensión de estos números reales, ¿correcto? Esto lo van a ver constantemente en los problemas. Entonces, cuando observen algunos de esos números reales, automáticamente su dimensión es igual a 1. Bien, otro número, a ver, otra propiedad aplicando esto de la propiedad del número real, igual a 1, o que su dimensión es igual a 1. A ver, les pregunto, ¿cuánto es, a ver, el coseno, una sencillita, de 60 metros por segundo? ¿Cuánto vale el coseno de 60 metros por segundo? 1. 1, ¿están seguros? Así el coseno de 60 metros por segundo es igual a 1. Un medio, me dicen por ahí. ¿Esto es correcto? ¿Están seguros? Ahí está, profe. Mira, el coseno de 60 metros por segundo igual a un medio. Me han dicho por ahí. ¿Eso es correcto? 2/3. Ya, 2/3, me dice otro compañero. ¿Será correcto eso? Aquí hay un grave error. ¿Dónde está el error? Aquí. Ahí dice 60 metros por segundo. Eso Debe es ser incorrecto. Lo correcto sería expresarlo así, por ejemplo, coseno de 60 grados, ¿qué? Sexagesimales. Esto sí, ¿cuánto vale? A ver, al ojo, ¿cuánto vale eso? eso sí es un medio. Esto sí es un medio, muy bien. Ahora, voy a tomar la dimensión a esa función coseno de 60 grados, que es lo mismo tomar también a su valor numérico, un medio, ya que el coseno de ese ángulo es igual a un medio. ¿Y cuánto es la dimensión de un medio al ojo? 1, así es. Por lo Uno. tanto, así es, por lo tanto, miren, si él es como A y él es como B, y dicen, si A es igual a B y B es igual a 1, entonces A, ¿cuánto debe ser? 1. Ustedes han visto quizás esta propiedad o lo van a ver. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces, ¿cómo son A y C? Príncipe de homogeneidad, ¿no? Deben ser iguales, ¿cierto? Bien, esa es justamente la propiedad que vamos a incluir aquí. De forma general, la dimensión de toda razón trigonométrica, evaluado en un ángulo beta es igual a 1. Cuando digo razón trigonométrica, hago referencia ¿a quién? A la función seno, a la función coseno, a la función tangente, y ustedes complementan ahí con sus corrazones, ¿correcto? Con sus corrazones. Pero además hay un detalle muy importante. Aquí les propuse primero que el coseno de 60 metros por segundo, ¿cierto? Y acá les dije que esto es incorrecto. Lo correcto es expresar coseno de 60 grados sexagesimales, por ejemplo. Esto quiere decir que el ángulo o argumento de esa razón trigonométrica también debe ser un número real. En este caso, beta es ese ángulo. Por lo tanto, ¿cuánto creen que debe ser la dimensión de ese ángulo beta? ¿Cuánto debe ser la dimensión? 1 1, también así es. es. Así es, muy bien. Perfecto. Perfecto.
Ahí tenemos entonces esa otra propiedad que no está en su guía, en su PDF, y sin embargo se suele preguntar en el examen. Bien, vamos con esta otra. A ver, dígame, ¿cuánto es 2 elevado a la 3 metros? ¿Cuánto vale 2 elevado a la 3 metros? ¿Y cuánto es 2 metros elevado al cubo? A ver, ¿quién me dice cuánto es el primero? 2 elevado a la 3 metros. El primero, No existe. el exponente debería ser, calculando por el principio de homogeneidad y su dimensión, debería ser 1, pero no está cumpliendo con eso. A ver, claro, ya es una opinión válida. A ver, ¿alguien por ahí me dice cuánto vale esto? 2 elevado a la 3 metros. ¿O es incorrecto esto que acabo de expresar de color lila? Es Eso es incorrecto. incorrecto, así es. Esto es totalmente incorrecto. ¿Por qué? Porque el exponente nunca puede tener unidades o dimensiones. El exponente siempre es un número real, como por ejemplo el de abajo. El de abajo sí es correcto. ¿Y eso cuánto vale? ¿Cuánto vale ese resultado? Así es, esto es correcto. Muy bien. Acá uno se percata que el exponente es un número real, ¿cierto? Y es por ello que vamos con la siguiente propiedad y última, en el cual planteamos x elevado a la y. De x no puedo afirmar nada. X puede ser un número real o quizás una cantidad física, fundamental o derivada. De x no puedo afirmar nada, pero sí puedo afirmar que y está haciendo el papel de exponente y el exponente siempre es un número real. Por lo tanto, de aquí lo que podemos afirmar o asegurar es que la dimensión de y necesariamente debe ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto debe ser la Uno. dimensión de y? 1, así es. Porque y hace el papel de exponente y el exponente siempre es un número real y cuya dimensión siempre es igual a 1. Perfecto. Ahí tenemos otra propiedad que no aparece en su guía o en su PDF. Bien, continuamos con otras propiedades que sí están. Entre ellas tenemos que la dimensión de x por y se puede desdoblar con un producto, la dimensión de x por la dimensión de y. De igual manera se puede hacer también con el cociente. La dimensión de x entre y lo podemos desdoblar como la dimensión de x entre la dimensión de y. También tenemos aquí otra propiedad. Nos dice que la dimensión de c por x es igual a la dimensión de x, pero esto siempre y cuando c represente un número real. Profe, ¿y eso cómo se puede demostrar? A ver, vamos a utilizar esta propiedad, este de aquí. Este producto que está al interior de esos corchetes se puede desdoblar. Entonces, esto lo puedes expresar como la dimensión de c o la dimensión de x, ¿cierto? Pero ¿qué nos dice aquí esta condición? Que c representa un número real. ¿Y cuánto es la dimensión de un número real? 1. De ahí que 1 por la dimensión de x, que nos da la dimensión de x. ¿Correcto? Bien. Luego tenemos esta otra propiedad que nos dice que la dimensión de x elevado a la n es igual a la dimensión de x elevado a la n. O sea que este n que está al interior de estos corchetes puede salir. Esto muchas veces se va a utilizar en algunos problemas, ya que va a ser más fácil la resolución. Entonces tengan presente que ese exponente x puede salir de la dimensión, ¿correcto? O de los corchetes. Y finalmente, la dimensión de x más menos y es igual a la dimensión de x o igual a la dimensión de y. O sea, en otras palabras, cuando ustedes observen un signo más o un signo menos dentro de los corchetes, este signo más o menos en el siguiente paso lo pueden reemplazar o sustituir por una igualdad. Esto lo vamos a ver inclusive más adelante para la resolución de los problemas. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Todo claro, profesor.
Ok, Todo claro. hasta aquí también, ok, perfecto. Hasta aquí también, si desean, no es obligatorio, es que si lo creen pertinente, pueden tomarle una captura a esas anotaciones. ¿Sí? Les doy unos segundos adicionales para ello. Bien. Ahora les voy a proponer un problema que se dio anteriormente en un examen. Les daban un problema como este. Les decían X es igual a un A por E elevado a la menos K por T. Si T representa el tiempo, T representa el tiempo, determine la dimensión de K. Así era más o menos la pregunta. La única información, el único dato les dice que T representa el tiempo. Con esa información determine la dimensión de K. No le dicen qué representa X, qué representa A o qué representa esta letra E. Que claro, lo van a ver esto ya en el curso de álgebra. Este es el número de Euler. Entonces ahí ustedes planteaban lo siguiente. Observo que E tiene como exponente a este producto, menos E por K por T. Ese exponente siempre debe ser un número real, ¿cierto? Entonces ahí rápidamente se tomaba la dimensión a E. Menos K por T. Ahí está la dimensión de todo ello. ¿Es igual a cuánto? Es igual a 1, ya que el exponente siempre es un número real. Y luego ahí aplican justamente estas propiedades. Este menos K por T lo puedo desdoblar. Este menos como menos 1. Ahí está, por la dimensión de K y por la dimensión de T. Y todo igual a 1. Dimensión de menos 1. Al ojo, eso vale 1. Porque la dimensión de menos 1, como menos 1 es 1 real, su dimensión es igual a 1. Luego esto sigue por la dimensión de K, que es justamente lo que les están preguntando, por la dimensión de T, pero T representa el tiempo, y esto se expresa como T mayúscula. ¿Y todo igual a cuánto? A 1. De ahí que finalmente despejando se obtiene que la dimensión de K, como ya lo habían indicado por ahí, es igual a T a la menos 1. Y esa era la respuesta. Si desean aquí también pueden tomarle otra captura con ese ejemplo. Un problema similar a este se propuso ya en los exámenes. Bien, entonces continuamos. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Ay, perdón. ¿No deberían especificar si K es un número real o una magnitud para que, no sé, uno no de frente lo cancele a uno? No necesariamente, porque es justamente eso lo que tenemos que determinar. Si K es si es un número real o es una cantidad física. Por eso aquí la única información que nos dan es que T es tiempo. Con esa información tenemos que saber la dimensión de K. Si K, por ejemplo, también es un número real, entonces será un número real o una cantidad física adimensional. Ya, ok, profe. ¿Sí? Ok, bien. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva y tenemos ahora el principio de homogeneidad. Nos dice, establece una condición para que una ecuación sea dimensionalmente homogénea. Además, todos los términos de una ecuación de la física tienen la misma dimensión o igual dimensión. Por ejemplo, acá les presento una ecuación física que nos dice que A es igual a B más C. Quizás alguien por ahí me diga, profe, mire, esa expresión no se asemeja a ninguna de la física. A ver, por ejemplo, les planteo esta, que quizás la han visto ya anteriormente. La rapidez final
es igual a la rapidez inicial más la magnitud de la aceleración por el tiempo. A ver, un like si han ustedes notado esta ecuación anteriormente. La rapidez final es igual a la inicial más la magnitud de la aceleración por el tiempo. Muy bien. Ahora, esta expresión con esta otra A igual a B más C, ¿tiene o no tiene la forma? Esta expresión que les acabo de indicar con Sí, esta profesor. otra. Claro, tienen la forma. Así es. Por lo tanto, ahí tenemos justamente una expresión física. De forma general, A igual a B más C. Lo que busco es relacionar las dimensiones de A, de B y de C. Saber si son iguales o en todo caso si son diferentes. Y si fueran diferentes, ¿qué relación hay entre ellas? Bien, para esto entonces vamos a tomar la dimensión a ambos lados de la igualdad. Entonces tengo aquí la dimensión de A es igual a ¿quién? A la dimensión de B más C. Ahora, hemos visto en la propiedad anterior, en la última propiedad de la diapositiva anterior, que lo voy a escribir aquí de todas maneras. Vimos así. La dimensión de x más menos y es igual a la dimensión de x y a su vez es igual a la dimensión de y. O sea, les comentaba que cuando dentro de los corchetes o dimensiones se observa el signo más o el signo menos, esto se puede permutar, se puede intercambiar por el signo igual. Aquí, por ejemplo, tenemos b más c. Entonces, en el siguiente paso, este signo más lo reemplazo ¿por quién? Por la igualdad. Y luego esta dimensión de a baja. Y tenemos entonces que la dimensión de A es igual a ¿quién? A la dimensión de B, y este a su vez igual a la dimensión de C. ¿Y esto qué nos quiere decir? ¿Cómo interpretamos esto? Pues que necesariamente A, B y C, necesariamente los tres simultáneamente, deben de tener la misma dimensión o igual dimensión. Por ejemplo, si A representa la aceleración, entonces B y C deben de tener dimensión de ¿qué? Si A representa aceleración, entonces B y C dimensión de ¿qué deben de tener? ¿También de aceleración o diferente a la aceleración? Si A representa la aceleración, entonces tanto B y C también representan aceleración. Si B representa el trabajo, entonces A y C también representan trabajo. Y supongamos que C representa un número real, entonces también A y B representan números reales, ¿correcto? Por eso hay que tener presente que los tres simultáneamente deben de tener la misma dimensión. Sería incorrecto, por ejemplo, plantear o indicar que A representa aceleración, B representa trabajo y C representa un número real. Eso sería totalmente incorrecto. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Ojo que este principio de homogeneidad es el que vamos a aplicar en la gran mayoría de problemas. Profe, ¿una magnitud puede ser un exponente? Una magnitud puede ser un exponente. Habíamos indicado que todo exponente es un número real. Y un número real carece de ¿qué? De dimensión o de unidad. ¿Correcto? Sí, Por profe, eso pero cuando les... en el anterior Sí. ejercicio mencionó que la T representaba el tiempo y estaba en el exponente. Ah, ojo, ojo, ojo. Ahí les propuse esto. No solamente está el tiempo, está también K. Entonces tengan presente que todo él representa el exponente. No está solamente T. Si hubiera colocado, por ejemplo, algo así, esto sí sería incorrecto. Así simplemente, e elevado a la menos t, eso sí sería incorrecto. Pero acá estoy indicando elevado a la menos k por t. Entonces, si bien es cierto, t tiene dimensión de tiempo, k tiene dimensión de t a la menos 1.
De tal manera que el producto de esto es igual ¿a quién? A un número real. Ya no tiene unidad, ya no tiene dimensión. Pero tengan presente que aquí está multiplicado el tiempo con este factor K, ¿correcto? Al margen del signo menos. Acá puede ser signo más, puede ser signo menos. No hay problema. ¿Me dejó entender? O sea, al multiplicarlo con un número real, como es K, entonces eso influye también en T, para que al final sea un número real. Claro, así es, así es. Ese producto menos, o al margen del menos, ese producto K por T necesariamente debe asegurar de que ese exponente sea un número real. Ese producto K por T necesariamente debe asegurar de que ese producto sea un número real. De lo Está bien, gracias. de lo contrario, eso sería incorrecto. Ok. Está bien. Bien, ahora, si hasta aquí no hay consultas adicionales a esto, entonces paso a la siguiente diapositiva. Ahora tenemos aquí, como nos dice, las dimensiones, ojo, de algunas cantidades físicas derivadas. Dice algunas, ya que hay una gran cantidad de cantidades físicas derivadas. Entre ellas tenemos el área, el volumen, la velocidad, la aceleración, fuerza, presión, trabajo, densidad. Entonces aquí tenemos una pequeña tabla, una pequeña muestra de las cantidades físicas derivadas con su respectiva dimensión. Y ustedes esto lo van a tener que complementar con otras que vamos a ir viendo más adelante, ¿correcto? Entonces, ojo, acá dice de algunas, ¿sí? Lamentablemente son muchísimas cantidades y no alcanzaría espacio, ¿correcto? En esta exposición. Bien, continuamos. Ahora sí, vamos con el problema número 1. Nos dice, teniendo en cuenta los conceptos del análisis dimensional, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, la primera, al ojo, verdadero o falso, nos dice, según el sistema internacional, la unidad de la temperatura es el grado Celsius. Al ojo, la primera, ¿cómo es? ¿Verdadero o falso? Falso, profesor. Claro, ¿Falso? profe, así es, profe, es falso porque no es verdadero. Claro, es falso, pero ¿cómo puedo justificar que es falso? Nos dice aquí que en el sistema internacional la temperatura se mide en grados Celsius. Claro, se mide en Kelvin, así es. Ahí vamos a justificarlo. En el SI, la temperatura ¿correcto? Se mide o se expresa en Kelvin. Bien, es por eso que ustedes, por ejemplo, en su curso de química, y sobre todo cuando van a utilizar esta famosa ecuación pavo-ratón, ahí la temperatura, ¿en qué escala debe estar expresada? ¿En la escala Celsius, la escala Fahrenheit o en la escala Kelvin? ¿En qué escala de temperatura? En Kelvin, así es, Kelvin. muy bien, así es. Por eso tengan presente que en el sistema internacional la temperatura se expresa en Kelvin. Bien. La segunda, al ojo, dice en el sistema internacional o en el SI se considera 7 cantidades o magnitudes fundamentales. Claro, eso es verdadero. Muy bien. Ese es justamente por la tabla Verdadero, que hemos profesor. visto. Así es. Esto es justamente por la tabla que vimos. Ahí les había comentado que se tienen 7 cantidades fundamentales. Las otras cantidades físicas que conocemos, pero que no están en esa tabla, son derivadas. Bien. Finalmente, la tercera y última proposición nos dice, la dimensión de una constante física se expresa con la unidad. Ojo, la dimensión de una constante física se representa con la unidad.
¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. A ver. A ver, por ejemplo. No sé si ustedes se recuerdan o conocen esta expresión. Esto lo vamos a ver de igual manera más adelante. La fuerza gravitatoria o gravitacional para dos cuerpos con masa que interactúan a una cierta distancia d se expresa como la constante de gravitación universal por las masas de los cuerpos que están interactuando. Masa 1 por masa 2 entre la distancia que los separa al cuadrado. Este g, por ejemplo, es una constante física. Es la constante de gravitación universal. Entonces nos dice aquí la dimensión de una constante física, como por ejemplo esta G mayúscula, dice que se representa con la unidad. ¿Cómo debe ser entonces esa tercera proposición? ¿Verdadero o falso? Si gustan, rápidamente aquí podemos tomar la dimensión a ambos lados de la igualdad. Entonces tenemos aquí la dimensión de la fuerza es igual a ¿quién? A la dimensión de esa constante gravitacional por la dimensión de las masas entre la dimensión de la distancia elevado al cuadrado. Uy, ese cuadrado no se aprecia bien. Y ahora sí. La dimensión de la fuerza. Profe, fuerza es masa por aceleración, o sea, m por L por T a la menos 2. Es igual a ¿quién? A la dimensión de G mayúscula, la constante de gravitación universal. ¿Por quién? La dimensión de las masas. Entonces tengo m mayúscula, la dimensión de m1 por la dimensión de m mayúscula, la dimensión de m2 entre la dimensión de la distancia, longitud L elevado al cuadrado. Si ustedes despejan aquí, ¿cómo va a quedar expresado esta dimensión de G? La constante de gravitación universal. 1. A ver, ¿están seguros que eso sale 1? Ahí pueden cancelar, por ejemplo, m con m. Este L cuadrado puede pasar a multiplicar. Entonces ahí lo que ustedes van a obtener es lo siguiente. M a la menos 1, correcto, por L elevado al cubo, por T a la menos 2. Y esto observo que no es igual a 1 o no representa la unidad. Por lo tanto, la tercera, ¿cómo debe ser? Falso. Profesor, ¿ese G no tenía como un valor de 6,67 y algo más? ¿O solo te Es importa la correcto. dimensión? Claro, es correcto. Ese valor de G tiene un valor numérico, pero además está acompañado de ¿qué? Si ustedes buscan rápidamente ahorita en el Google, va a encontrar el valor numérico de esa constante de gravitación universal. Pero no solamente está el valor numérico, también está acompañado de ¿qué? De unidades. ¿Correcto? Es como, por ejemplo, yo les diga, mi estatura es 1,7 metros. Profe, entonces, la dimensión de su estatura es igual a 1, porque nos dijo que 1,7. Claro, 1,7 es la medida, pero está expresado ¿en qué? En metros. Entonces, en este caso, la dimensión de mi longitud sería L mayúscula, porque tengo la unidad metro, ¿correcto? Que hace referencia a longitud. ¿Me dejo entender? Sí, Pues lo profesor. tengan presente que si bien es cierto, esa constante de gravitación universal tiene un valor numérico, pero también está acompañado de una unidad de medición. Y es por ello que la dimensión de esa constante física no representa la unidad o no es dimensionalmente igual a 1. Bien, hasta ahí pueden tomar la captura si así lo desean, para luego pasar a la siguiente diapositiva.
Bien, continuamos. Y tenemos ahora el problema número 2. Nos dice, la dilatación lineal es el aumento de la longitud que sufre un cuerpo físico debido al aumento de la temperatura. Este cambio de la longitud está determinado por la siguiente ecuación. Nos dice que la variación de la longitud es igual a un alfa por la longitud inicial y por la variación de la temperatura. Pregunta. Determine las dimensiones del coeficiente de dilatación lineal, en este caso alfa. Si este delta de L corresponde al cambio de longitud o la variación de longitud, L sub 0 la longitud inicial y el delta de T es la variación de la temperatura. Bien, en este caso vamos a tener que tomar la dimensión a ambos lados de la igualdad. O sea, vamos a aplicar el principio de homogeneidad. Entonces, a esa ecuación que nos han planteado, le tomamos la dimensión a ambos lados de la igualdad. Y luego aplicando esta propiedad, ya lo voy a indicar, que la dimensión de x por y se puede desdoblar como la dimensión de x por la dimensión de y. ¿Correcto? Entonces ahí luego vamos a expresar la dimensión de cada uno de ellos. Este delta de L, ¿qué representa? El cambio o la variación de la longitud. Por lo tanto, su dimensión es L mayúscula, longitud. Esto es igual a ¿quién? A la dimensión de alfa, que es justamente lo que estoy buscando. ¿Por qué? La dimensión de L sub 0, que es la longitud inicial. También dimensión de longitud, L mayúscula. ¿Por qué? La dimensión de la variación de la temperatura. ¿Y la dimensión de la temperatura cómo se expresa? Si, por ejemplo, ustedes revisan esta primera tabla, donde se aparecen las 7 cantidades fundamentales, la temperatura tiene como dimensión teta mayúscula. ¿Correcto? Entonces aquí, vamos a expresarlo de esta manera. Ahí tenemos la dimensión de L es igual a la dimensión de alfa por la dimensión de L y este de aquí es teta mayúscula, ¿correcto? De tal manera que luego aquí L con L se puede cancelar. Y finalmente despejando, ¿qué obtenemos? Que la dimensión de este coeficiente de dilatación lineal alfa es igual a teta elevado a la menos 1. Esa es finalmente la dimensión, ¿correcto? De alfa o del coeficiente de dilatación lineal. Bien. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Profesor, ¿me podría explicar cómo prácticamente eliminó el triángulo donde está A de AL es igual a alfa o cochete, si no me equivoco, de L sobre 0? Y A ver, vamos a hacerlo sino paso a paso. Este de aquí se expresa como delta de L. Esto. Así. Y luego aplicando esta propiedad que les he indicado aquí arriba, se desdobla la dimensión de alfa por la dimensión de L sub 0 por la dimensión de la variación de la temperatura. Ahora, nos dicen que delta de L representa la variación de la longitud, por lo tanto tiene dimensión de longitud, o sea, L. De igual manera, L sub 0 es la longitud inicial, por lo tanto también tiene dimensión de longitud. Ahora aquí, delta de T mayúscula es la variación de la temperatura, y la temperatura tiene como dimensión A teta mayúscula. Por eso que luego tendríamos esto. L es igual a ¿quién? A la dimensión de alfa por la dimensión de L y por la dimensión de teta. De aquí se puede cancelar este L con este L. Entonces luego, ¿qué vamos a tener? 1
es igual a la dimensión de alfa o la dimensión de teta. Este teta pasa a dividir y tendríamos 1 entre teta. Y finalmente él puede pasar al numerador y expresado finalmente de esta manera, que la dimensión de alfa es igual a teta elevado a la menos 1. No sé si así me dejé entender mejor. Sí, ¿Me profesor, expliqué mejor? gracias. Ok. Si desean, pueden tomar una captura a este esquema que acabo de escribir, donde está más detallado. Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora el problema número 3. Nos dice, en un experimento de laboratorio se propone la siguiente ecuación dimensionalmente homogénea de la fuerza aplicada a un objeto. Nos dice que F es igual a K por este símbolo ρ elevado a la A, por V elevado a la B y por T elevado a la C, la cual es dimensionalmente correcta, donde K, ojo, K representa una constante adimensional. Este simbolito ρ representa la densidad, T el tiempo, V la velocidad y F la fuerza. Pregunta, determine A más B más C. Bien, aquí vamos a aplicar el principio de homogeneidad. Por lo tanto, vamos a tomar las dimensiones a ambos lados de la igualdad, teniendo presente además estas propiedades. La dimensión de x por y se puede doblar como la dimensión de x por la dimensión de y. Y además esta otra propiedad, que la dimensión de x elevado a la n se puede expresar como la dimensión de x y ese exponente n sale. En este caso, los exponentes son a, b y c. Por eso es que estos exponentes han salido de esa dimensión. Ahí tenemos la dimensión de la densidad elevado a la a, por la dimensión de la velocidad elevado a la b y por la dimensión del tiempo elevado a la c. Bien. Ahora, F representa la fuerza y su dimensión es m por L por T a la menos 2. K nos dice que es una constante adimensional, prefijo a sin dimensiones o sin unidades, o sea que es un número real. Por lo tanto, su dimensión es igual a 1. Este simbolito representa la densidad y su dimensión es m por L a la menos 3 y L está elevado al exponente a. Por la dimensión de u que representa la velocidad, o sea L por T a la menos 1 y el elevado a la b. Por la dimensión de t que representa el tiempo y cuya dimensión es t mayúscula y el elevado al exponente c. Ahora, como ustedes bien saben por el álgebra, producto de bases iguales, exponentes se suman. Eso es justamente lo que se va a plantear aquí. Acá tengo m elevado a la a. Ahí está, simplemente m elevado a la a. Por acá tengo L elevado a la menos 3, pero también luego elevado a la A. Por eso tenemos aquí L elevado a la ¿quién? A la menos 3 por A. Pero luego al costado tenemos aquí L elevado a la 1. Pero además, paréntesis, elevado a la B. Y entonces acá tenemos L a la B. Por eso tenemos ahí producto de bases iguales, exponentes se suman. Tenemos ahí menos 3A más B. Finalmente, con el t mayúscula, acá tengo t a la menos 1 elevado a la b, y eso nos va a dar como t elevado a la menos b. Y esto más c, ya que aquí al costado tenemos t elevado a la c. Producto de bases iguales, exponentes se suman. Una vez que hemos ordenado, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a comparar los exponentes de m, de l y de t a ambos lados de la igualdad. Por eso que vamos a comparar y automáticamente podemos decir que al ojo el valor de A es igual a 1. Luego podemos tomar esta otra igualdad. 1 es igual a menos 3A más B. ¿Pero cuánto vale A? A vale 1, ¿cierto? Ahí hemos planteado
Menos 3a más b es igual a 1. ¿Pero cuánto vale a? A vale 1. De ahí que despejando, ¿cuánto vale b? Pues b debe ser igual a 4. Finalmente, vamos a igualar este menos 2 con menos b más c. ¿Pero cuánto vale b? A b vale 4. Ojo, b vale 4, pero acá tenemos menos b. Entonces acá sería menos 4 más c es igual a menos 2. De ahí que despejando c es igual a 2. Y de ahí que la suma que nos están preguntando a más b más c es igual a 7. Así es, muy bien, señorita Ruth, muy bien, ya me ganó. Perfecto, la respuesta a más b más c es igual a 7. Ahí también unos segundos para que observen la solución. Si tuviesen una consulta, háganmelo saber con total confianza. Pueden hacerlo con el chat o activando su micrófono. Profe, Entonces, sí, dígame. la medida angular, su dimensión sería 1, ¿cierto? ¿O sería longitud? Pero no te escuché muy bien. Algo de angular escuché. La medida angular sería, su dimensión sería 1, ¿cierto? ¿O sería longitud? Ah, ya. Para los ángulos de cualquier razón trigonométrica, su dimensión siempre es igual a 1. Independientemente si está en el sistema sexagesimal, centesimal o radian, su dimensión siempre es igual a 1. ¿Correcto? Para el ángulo de cualquier razón trigonométrica, independientemente si está expresado en el sistema sexagesimal, centesimal o radian, su dimensión siempre es igual a 1. No sé si con eso respondí a tu consulta. Sí, profe, gracias. Ok. Bien, si no hay otra consulta adicional respecto a esta solución, hay unos segundos más para que lo aprecien. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora el problema número 4. Nos dice, la velocidad lineal de un satélite artificial terrestre que se desplaza no lejos de la superficie terrestre depende de la distancia al centro de la Tierra, r, y de la aceleración de la gravedad, g, en la trayectoria en que se mueve el satélite. Pregunta, determine una fórmula empírica que permita calcular la magnitud de la velocidad lineal. Considere una constante adimensional k de proporcionalidad. Ojo, k nos dice que es una constante adimensional. Prefijo a sin, o sea, sin dimensiones o sin unidades. Por lo tanto, k va a representar un número real. Bien. Para esto entonces vamos a plantear lo siguiente. V, la rapidez o la magnitud de la velocidad, va a ser igual a ¿quién? A esa constante de proporcionalidad por el radio terrestre, pero elevado a un exponente x, por la aceleración de la gravedad elevado a un exponente y. El objetivo sería conocer el valor de x y de y. Conociendo los valores de x y de y, podemos luego expresar esa fórmula empírica. Bien, para esto entonces vamos a tomar la dimensión a ambos lados de la igualdad. O sea, se va a aplicar el principio de homogeneidad. Y además vamos a aplicar nuevamente estas propiedades. Nuevamente esta propiedad, la dimensión de producto x por y, se puede doblar como la dimensión de x por la dimensión de y. Y esta otra, que el exponente puede salir de la dimensión o del corchete. Por eso que aquí los exponentes x e y están fuera de esa dimensión. Luego vamos a expresar ahí las dimensiones. V representa la velocidad y cuya dimensión es L por t a la menos 1. La dimensión de K es igual a 1, ya que K representa una constante adimensional. R representa el radio. El radio, en este caso, es longitud.
y esta longitud o la dimensión de la longitud L elevado a la X. G representa la aceleración de la gravedad, o sea, aceleración, cuya dimensión es L por T a la menos 2, y L está elevado al exponente Y. Luego acá tenemos L por T a la menos 1, y aquí aplicamos producto de bases iguales, exponentes se suman. Por eso tenemos que L elevado a la X más Y por T elevado a la menos 2Y. Ahí nuevamente vamos a igualar los exponentes, L con L y T con T. Me conviene en este caso tomar primero los exponentes de T, menos 1 y por acá menos 2Y. De ahí que entonces Y es igual a 1 medio. Y conociendo ya el valor de Y, voy a tomar estos otros exponentes. 1 es igual a X más Y. De ahí que como Y vale 1 medio, con el valor de Y es 1 medio, entonces despejando X también es igual a 1 medio, ya que la suma debe ser igual a 1. Finalmente, esos valores X y Y lo vamos a reemplazar en esta expresión que habíamos formulado al inicio. Entonces tenemos V, la velocidad o la magnitud de la velocidad, es igual a esa constante de proporcionalidad por R elevado a la X, pero X vale 1 medio. Por la aceleración de la gravedad elevado a la Y, pero Y también vale 1 medio. Pero esto se puede expresar de la siguiente manera, como la magnitud de la velocidad es igual a ¿quién? A esa constante de proporcionalidad por la raíz cuadrada de R por G. Bien. Hasta ahí, observen la solución. Si tuviesen una consulta, házmelo saber con total confianza. Profesor, ¿por qué le colocó exponentes a las variables? Oh, ok. Claro, aquí en un principio hemos colocado el exponente X y el exponente Y, que son justamente los valores que luego tenemos que determinar para saber la fórmula empírica. Ojo que aquí nos están preguntando, ahí en color verde dice, determine la fórmula empírica. Entonces yo necesito expresar esta velocidad. Esta velocidad, por ejemplo, podría ser igual a una constante de proporcionalidad. Voy a suponer, ojo, voy a suponer de esta manera, sí. Profe, mire, R elevado al cuadrado por G elevado a la 2/3. Se me ocurre, Se me ocurre. ¿Cómo saber si esto es correcto o incorrecto? Tenemos que tomar entonces la dimensión a ambos lados y verificar si se cumple esa igualdad. Entonces, para no estar tanteando, para no decir, profe, mira, acá vamos a probar con 2 y aquí con 2/3. Profe, no sale. A ver, entonces probemos quizás aquí con 1 y aquí quizás con menos 1, quizás sí sale. Nuevamente plantean ahí principio de homogeneidad y no va a salir esa igualdad. Entonces, para no estar tanteando, lo que hacemos es proponer un exponente general, X y Y, tanto para R y para G, los cuales luego se van a determinar justamente utilizando estos pasos. Y ahí es como hemos determinado finalmente los valores correctos, tanto de X como Y, para con ello finalmente expresar esa formulita. Es por eso que quizás, no sé si alguna vez ustedes han preguntado, profe, ¿cómo salen esas fórmulas? ¿Cómo se sabe que esas fórmulas que conocemos en la física son correctas? Porque previamente le han aplicado el principio de homogeneidad o un análisis dimensional para saber si esas fórmulas son dimensionalmente correctas o no. ¿Correcto? Bien, entonces hasta aquí. Pero, profe, en este caso no te dan la fórmula construida desde el inicio, tú tienes que hacerlo. Para Claro, esto, así es. Así es, tenemos que construirlo. Y tenemos que construirlo, ojo, en función de los datos o de los parámetros que nos dan como dato. En este caso queremos expresar esa velocidad en función de qué parámetros, del radio terrestre y de la aceleración de la gravedad. También puede ser que nos digan en función de otros parámetros. Entonces habría también que indicar ahí esos otros parámetros. ¿Correcto? Por eso expresamos esto en función de los parámetros que nos dan como dato en el problema o en función de los parámetros que nos piden en el problema.
Gracias, profesor. Ok. Creo que alguien más tiene una consulta por ahí. Si no, para pasar a la siguiente diapositiva. Todo claro, profesor. Ok. Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Y ahora vamos con la clasificación de las cantidades físicas. Tenemos las cantidades escalares. Estas se describen indicando solamente su magnitud. O sea, quedan bien definidas indicando su magnitud y adicionalmente con ello su unidad de medición. Nos dice, por ejemplo, la temperatura de un cuerpo se describe con solo leer el número en la escala del termómetro. Por ejemplo, durante la pandemia, cuando se ingresaba a un establecimiento, por ejemplo, un supermercado, nos medía la temperatura. Entonces, ahí indicaba el valor numérico, ¿correcto? 36 grados, 37 grados, 35 grados, ¿no? Dependiendo. Y al costado su unidad de medición. En este caso, la escala Celsius, ¿correcto? Entonces ahí tenemos un ejemplo de una cantidad física escalar que queda bien definida indicando su valor numérico, pero adicionalmente con esto también su unidad de medición. Por ejemplo, si yo les digo, jóvenes, mi estatura es 1,7 metros, ahí también les estoy dando como ejemplo una cantidad escalar, la cual queda bien definida, ya que les estoy dando el valor numérico con su respectiva unidad. Si yo les dijera, por ejemplo, jóvenes, mi estatura es 1,7, así nada más 1,7, ¿ustedes podrían saber en qué unidad se encuentra expresado esto? ¿O quedaría bien definida esa información? Metros. La estatura estaría bien definida. ¿Así? Si yo, por ejemplo, voy a otro país y le digo a esa otra persona, mi estatura es 1,7, así a secas, nada más, 1,7. Esa persona podría Tendrías saber que si está definir expresado su en magnitud, metros, ¿no? pulgadas. Claro, así es. Ahí faltaría indicar, ¿qué más? Su unidad. O sea, si está expresado de metros, pulgadas, yardas, pies, etc. Por eso hay que tener en cuenta esa unidad de medición. Bien, ahora tenemos las cantidades vectoriales. Dice, se escriben indicando su magnitud, pero adicionalmente una dirección. Por ejemplo, dice aquí, la velocidad de un cuerpo se describe indicando la rapidez, o sea, la magnitud con que se mueve, pero además su dirección, o sea, hacia dónde. Otro ejemplo, más práctico para este caso. Supongamos que ustedes se encuentran en su sala, ¿correcto? Están en su sala y van a remodelar la ubicación de los muebles. Tienen ustedes un mueble que se encuentra aquí, al centro de la sala. Y les dicen, por favor, hijo o hija, por favor, desplaza este mueble 2 metros. Así, nada más. Esa es toda la información. Por favor, desplaza este mueble 2 metros. ¿Ustedes podrían saber hacia dónde desplazar ese mueble la distancia de 2 metros? ¿Tendrían No, ustedes la certeza de saber hacia dónde desplazarlo? Si es No. quizás hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, o en alguna dirección específica, no se sabría, ¿cierto? Entonces, para ello, ¿qué información adicional se debe de indicar para saber la dirección. exactamente la dirección? Así es. Por ejemplo, les pueden decir, desplaza la silla, ¿no? O este mueble la distancia de 2 metros hacia tu derecha, hacia tu izquierda, hacia adelante o hacia atrás tuyo. O no sé, se me ocurre, desplaza este mueble 2 metros, 45 grados norte, oeste, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí les están dando una dirección. Con ello, les están dando como información una cantidad vectorial. Por eso la necesidad de estudiar los vectores, porque no siempre indicando la magnitud, esa información queda precisa. Cuando se indica recién una dirección, esa información ya queda precisa o ya no es ambigua, ¿correcto? Por eso la necesidad de estudiar también cantidades físicas vectoriales o los vectores, que es justamente lo que vamos a ver ahora. Si no hay consultas hasta aquí, paso a la siguiente diapositiva.
Tenemos entonces ahora la representación gráfica de un vector. Nos dice, un vector se representa geométricamente o gráficamente por un segmento orientado, conocido como una flecha. Entonces ahí tenemos una flecha de color azul, donde el punto O es el origen y el punto P es, entre comillas, el punto de llegada. Entonces tenemos ahí, esta flechita nos va a representar un vector, donde el tamaño del vector nos va a representar la magnitud o el módulo del vector. Y ahora, el ángulo que forma el vector con respecto a esa recta de referencia o esa recta horizontal se le conoce como la dirección. Por ejemplo, acá tengo dos vectores de la misma naturaleza. Este color verde y este de color lila. Ambos son de la misma naturaleza, o sea, ambos tienen igual unidad de medición. Ambos en metros por segundo, ambos en metros por segundo al cuadrado, etc. De la misma naturaleza, de tal manera que sí se puedan comparar. Entonces, de estos dos vectores, ¿cuál de los dos tiene una mayor magnitud? ¿O no se puede saber? ¿Verde o lila? Lila. Lila, así es. Ahora, si les doy aquí letritas, digamos el que sea A y el que sea B, entonces podemos decir aquí que la magnitud del vector B es mayor que la magnitud del vector A. Por eso que tengan presente que el tamaño de la flecha o del vector nos va a representar su magnitud, o también llamado el módulo, ¿correcto? Y el ángulo que forman los vectores respecto de la horizontal se le conoce como la dirección. Bien, ahí tenemos entonces la representación gráfica de un vector. Luego tenemos que aplicar algunos métodos, ya que, como es en física, vamos a aplicar, por ejemplo, una resultante de un conjunto de vectores. Para eso entonces tenemos, por ejemplo, la regla o el método del triángulo. Nos dice, consiste en ubicar los vectores uno a continuación del otro, unidos mediante punta de un vector con la cola del otro vector. Finalmente, el vector resultante se obtiene uniendo la cola del primero con la punta del último vector. Por ejemplo, tengo aquí los vectores A y B. Así tal como están los vectores A y B, no voy a poder formar al vector resultante de A más B. Lo que voy a hacer es lo siguiente, es trasladar a los vectores. Primero voy a tomar al vector A y lo voy a trasladar. Ahí lo tenemos. Ahora voy a trasladar al vector B. Ustedes me van a decir dónde está bien ubicado el vector B. Si aquí abajo o aquí arriba. ¿Dónde creen ustedes que está bien ubicado el vector B? Si mi En la objetivo punta es... del vector A. Claro, así es, aquí arriba. Muy bien. Ya que mi objetivo es conocer el vector resultante A más B. Para eso los vectores deben estar una a continuación del otro, pero, como dice aquí, unidos mediante puntas de un vector con la cola del otro vector. Y eso solamente se cumple cuando el vector B se encuentra aquí arriba. Listo. Finalmente, ¿qué hacemos? Trazamos un vector que va de la cola del primero hacia la punta del último vector. Ese vector que se ha trazado es el vector resultante de ¿quién? De la suma vectorial de A más B. Listo. Y tenemos justamente ahí un triángulo, por eso el nombre, regla o método del triángulo. Pero esto nos sirve básicamente para cuando se tengan dos vectores. Pero no siempre se va a trabajar con dos vectores. Vamos a tener posiblemente más. Vamos a tener 3, 4, más vectores. Entonces se requiere de otro método, un tanto general. Para eso entonces vamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a tener la regla o el método del polígono. Nos dice, consiste en ubicar 3 o más vectores consecutivamente para formar un polígono. Por ejemplo, acá tengo los vectores verde, rojo, celeste y amarillo. Los voy a trasladar, ¿correcto?
Y primero voy a tomar al vector de color verde. Ahí está. Y lo llamo el vector A. Luego voy a tomar, a ver si se me ocurre, el vector de color amarillo. Y lo voy a trasladar. Usted va a decir si está bien ubicado aquí arriba o aquí abajo. ¿Dónde está bien ubicado el vector B? El vector amarillo, ¿arriba o abajo? Abajo. ¿Abajo están seguros? ¿Aquí? Arriba. Arriba, claro. Porque, ojo, mi objetivo es conocer el vector resultante de A más B más C más D, ¿sí? De estos 4 vectores. Bien, ahora voy a tomar el vector de color celeste. Y lo voy a ubicar aquí, junto al vector A, entre A y B, y junto a B. ¿Dónde creen ustedes que está bien ubicado ese vector de color celeste? Junto a B. C. Junto a B, así es. Ya que ahí está cumpliendo esa condición. Unidos punta de un vector con la cola del otro vector. Listo. Finalmente voy a tomar al vector de color rojo. Y lo voy a colocar junto a D, entre B y C, entre A y B, y junto al vector A. ¿Dónde creen que está bien ubicado ese vector? ¿Junto a A, entre AB, entre B y C o junto a C? Junto a C. En C. Así es, junto. Muy bien. Ya que está cumpliendo esa condición. Finalmente, ¿qué hacemos? Trazamos un vector que va de la cola del primero hacia la punta del último vector. Y este es el vector resultante. De la suma vectorial, en este caso de A, más B, más C y más D. Y tenemos aquí un polígono. Por eso que se le conoce como regla o método del polígono. Bien, hasta aquí solamente estamos conociendo gráficamente al vector resultante de un conjunto de vectores. Pero también se requiere conocer su magnitud, módulo o tamaño. Para eso entonces tenemos que aplicar otro método. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, hasta aquí, ¿alguna consulta? Todo claro, Ok. profesor. Ok, entonces paso a la siguiente diapositiva. Y ahora, lo que busco es la magnitud, módulo o tamaño de ese vector resultante. Por ejemplo, de los vectores A y B. Acá tengo dos vectores A y B que tienen un origen en común, los cuales están formando un ángulo θ entre sí. Entonces, quiero conocer el vector resultante de A más B. Como vimos anteriormente, lo que voy a hacer es trasladar los vectores. Por ejemplo, voy a mantener fijo al vector A, lo mantengo fijo, y voy a trasladar al vector B. Lo traslado. De tal manera que el vector B esté unido al vector A, punta de un vector con la cola del otro vector. ¿Listo? Finalmente, ¿qué hago? Trazo un vector que va de la cola del primero hacia la punta del último vector. De tal manera que este vector de color rojo es el vector resultante de A más B. Es lo que ya conocemos, lo que vimos bajo el método del triángulo. Ahora, quizás me dirán, profe, pero también se pudo haber trasladado al vector A. Claro que sí. En ese caso, fijamos al vector B y lo que vamos a hacer es trasladar al vector A. Lo traslado de tal manera que los vectores A y B estén unidos, la punta de un vector con la cola del otro vector. Finalmente trazo un vector que va de la cola del primero hacia la punta del último vector, que sería este vector de color rojo. Y ahí también se ha formado el vector resultante de A más B o de B más A. Bien, ahora quiero conocer la magnitud o módulo de ese vector de color rojo. Entonces planteamos ahí la magnitud de ese vector resultante, que es de A más B, es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada
¿De quién? De la magnitud del primero al cuadrado más la magnitud del segundo al cuadrado más 2 veces la magnitud del primero por la magnitud del segundo y por el coseno de teta. ¿Correcto? Quizás esta expresión ya la conocen. En la universidad les van a pedir, por ejemplo, en su curso de matemática básica, demostrar esa expresión. ¿Por qué aparece aquí la función coseno y no la función seno o la función tangente? O del ángulo doble, triple, mitad, etc. ¿Y por qué necesariamente el factor 2 y no el factor 1/2, factor 3 u otro factor? Ahí justamente lo van a demostrar esto en la universidad. A nivel pre, simplemente lo dejamos indicado. Bien, y ahí justamente como se ha formado en el contorno un paralelogramo, por eso el nombre, regla o método del paralelogramo. Luego tenemos ahora la magnitud, pero de la diferencia. Vamos a asumir por un momento, sí, esto lo borro, ahí vamos a asumir por un momento que esto no aparece. Entonces, quiero conocer la magnitud ahora de este vector rojo, ¿correcto? Pero para eso primero tendríamos que saber cuál es su expresión. Si también es A más B, quizás es A menos B, o 2A menos B, o B menos A, etc. Entonces, ¿cómo saber la expresión de este vector de color rojo? Al cual le voy a llamar X por un momento. A ver, les hago la siguiente pregunta. Si yo sumo el vector verde, si sumo verde más rojo, ¿eso es o no igual a azul? Si yo sumo vectoralmente verde más rojo, eso es igual al vector azul. Confirmen ahí con un like o en el chat. Sí. Claro, si yo sumo vectoralmente el vector verde más rojo, eso nos da azul. ¿Quién es verde? Es el vector B. ¿Quién es rojo? El vector X. Y esto debe ser igual a ¿quién? Al vector azul. De ahí que despejando obtenemos que ese vector X, el vector de color rojo, es igual a ¿quién? Al vector A menos B. O sea, este es el vector diferencia. Arriba tenemos el vector suma y aquí abajo tenemos el vector diferencia. Ahora, lo que busco es la magnitud de este vector, del vector diferencia. Entonces, vamos a aplicar aquí. La magnitud de la resta es igual a la raíz cuadrada de la magnitud del primero al cuadrado más la magnitud del segundo al cuadrado menos 2 veces la magnitud del primero por la magnitud del segundo y por el coseno de teta. A esto también se le conoce como la ley del coseno. Bien, ahí tenemos la magnitud de la suma y la magnitud de la diferencia. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Todo claro, profesor. Ok. Hay unos segundos para que lo aprecien si tuvieran una consulta. Ah, ok. Arriba tenemos la magnitud de la suma y abajo tenemos la magnitud de la diferencia, el cual se evalúa como la raíz cuadrada de la magnitud del primero al cuadrado más la magnitud del segundo al cuadrado menos 2 veces la magnitud del primero por la magnitud del segundo y por el coseno de teta. A esto también se le conoce como ley del coseno. Bien, hay unos segundos. Profesor, ¿dijo magnitud de la resta? Claro, esta es la magnitud de la diferencia de los vectores A y B. Estas dos barritas en paralelo, correcto, representa aquí la magnitud. La magnitud del vector A menos B es igual a la raíz cuadrada de todo ello. Estas barritas en paralelo nos hacen referencia a la magnitud. En este caso, la magnitud del vector A menos B. Profesor, en el caso de también se da en la suma lo que es la magnitud, ¿cierto? ¿O solamente es un Así es. No, también. Aquí arriba tenemos la expresión justamente esa magnitud de la suma de A más B y abajo la expresión de la magnitud, pero de la diferencia de A menos B.
Oh, de acuerdo. Entonces, si está entonces, ¿cómo sé que, o sea, supongamos que en un ejercicio nos pongan un aparecido de la suma, ¿cómo sé si se tiene que restar o se o sea, Ok. Es que ustedes les van a preguntar posiblemente, determine la resultante del siguiente vector. Se me ocurre esta forma. Digamos, el vector m más n, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si les preguntan de la suma de m más n, entonces tienen que aplicar este primero, el de arriba. Pero supongamos que les preguntan la magnitud de la resultante, pero ojo, de m menos n. Entonces sería del de abajo. Esto va a depender justamente de la pregunta, ¿correcto? Entonces ahí hay que estar atentos si nos preguntan si es de la suma o si es de la diferencia de los vectores. Para ello hay que tener en cuenta. Si nos preguntan de la suma o de la diferencia. ok, profesor, gracias. Ok. Bien, si no hay otra consulta, entonces paso a la siguiente diapositiva. Tenemos ahora aquí unos conceptos adicionales. La igualdad de vectores. Ojo, tengan presente que un vector está definido por una magnitud y una dirección. Entonces, para que dos o más vectores sean iguales, todos ellos deben de tener igual magnitud, pero además igual dirección. Como por ejemplo aquí los vectores A y B. Se observa que ambos tienen igual magnitud, igual módulo, igual tamaño y además igual dirección, ya que ambos están apuntando hacia la derecha. Por lo tanto, los vectores A y B se dice que son iguales. Por ejemplo, imaginemos que tengo aquí dos vectores. Este vector está apuntando hacia arriba y tiene un valor de 3 unidades. Y acá tengo otro vector que está apuntando a la derecha y también de magnitud 3 unidades. ¿Podemos decir que estos dos vectores son iguales? ¿Podemos decir aquí que el vector lila y verde son iguales? No, Así es, no son iguales. Si bien es cierto, su magnitud sí son iguales, ojo, solamente su magnitud, pero sus direcciones son totalmente diferentes. Por lo tanto, estos dos vectores, lila y verde, no son iguales. Para que sean iguales, deben de tener igual magnitud y, ojo, y además igual dirección. ¿Correcto? Bien, continuamos aquí. Luego tenemos los vectores opuestos, o sea, tienen direcciones opuestas. Como por ejemplo aquí, el vector A está apuntando a la derecha y el vector B está apuntando hacia la izquierda. También se observa que ambos tienen igual magnitud, pero están apuntando en direcciones contrarias, en direcciones opuestas. El vector A hacia la derecha y el vector B hacia la izquierda. Es por eso que podemos decir que el vector A es igual a menos el vector B. O que la suma de los vectores A y B es igual a ¿cuánto? 0. Es por eso que muchas veces, en ciertos problemas, en ocasiones, cuando ustedes observan vectores de igual magnitud, pero que están en direcciones opuestas, ustedes rápidamente, ¿qué hacen cuando observan esto? Tienen dos vectores de igual magnitud, pero están en direcciones opuestas. ¿Qué hacen con estos rápidamente? Se anulan. Los anulan, claro, porque la suma vectorial de ambos, ¿cuánto vale? 0, ¿correcto? La suma vectorial de ambos vale 0, los anulan rápidamente. Bien. Luego tenemos aquí los vectores paralelos. Ojo, se dice que los vectores son paralelos cuando tienen igual dirección o direcciones opuestas. Ojo, se dice que los vectores son paralelos cuando tienen igual dirección o direcciones opuestas. Y en este caso, la relación que guardan es la siguiente. El vector A es igual a lambda, que es un número real, por el vector B. ¿Qué sucede si lambda es igual a 1? Ojo, lambda es un número real. ¿Qué sucede si lambda es igual a 1? Entonces tendríamos el primer caso, igualdad de vectores. ¿Y qué sucede si lambda es igual a menos 1? Ah, profe, en ese caso estamos en vectores opuestos.
Pero en ambos casos, ya sea vectores opuestos o igualdad de vectores, ambos son paralelos. En ambos casos los vectores son paralelos, ¿correcto? Bien. Continuamos aquí. Ahora aquí tenemos otro caso muy importante, que es lo que se pregunta usualmente en los exámenes. La resultante máxima y mínima de dos vectores. Nos dice, la resultante máxima se obtiene cuando los vectores son colineales. Son colineales y se encuentran en igual dirección, como por ejemplo aquí los vectores A y B son colineales y ambos están apuntando hacia la derecha. Entonces ahí la resultante que se obtiene es máxima y esto es igual a la suma de sus magnitudes, la magnitud de A más la magnitud del vector B. Y la resultante mínima de dos vectores se obtiene cuando son colineales, pero tienen direcciones contrarias o con direcciones opuestas. Por ejemplo, el vector A apuntando a la derecha y el vector B apuntando hacia la izquierda. Y la resultante mínima, ¿cómo se obtiene? Bien, voy a asumir, ojo, voy a asumir que el vector A es de mayor magnitud que el vector B. Entonces, teniendo en cuenta ello, que la magnitud de A es mayor que la de B, entonces la resultante mínima es igual a la magnitud de A menos la magnitud de B, ¿correcto? Por ejemplo, en el examen les pueden plantear lo siguiente. Se tienen dos vectores A y B, donde la resultante máxima es igual a 7 unidades y la resultante mínima es igual a 5 unidades. Determine las magnitudes de A y B, asumiendo que A es de mayor magnitud que de B. Al ojo, ¿cuál sería su respuesta? A ver, ¿quién me dice la respuesta? O les ayuda, miren. La resultante máxima, ¿cómo se obtiene? Sumando. Ahí está, profe, mire, A más B igual a 7. La mínima, ¿cómo se obtiene? Restando. Pero nos dicen que la magnitud de A es mayor que la de B. Por lo tanto, A menos B igual a 5. Aquí rápidamente, ¿qué podemos hacer? Sumar. Sería Entonces, por 6. acá, así es. Entonces, por acá tengo 2A igual a 12, de donde A es igual a 6. Pero la suma es igual a 7. Entonces, si la suma es igual a 7, entonces B, ¿cuánto vale? 1. Listo. Y ahí tienen la respuesta. Una pregunta similar a esta y un poquito más elaborada se ha dado ya en los exámenes. Si desean, pueden tomar una captura a ese ejemplo. Les doy unos segundos para ello. Profesor, una pregunta. Sí, dígame. La resultante máxima y mínima solo se puede calcular si los vectores son colineales, ¿no? Pero si fueran Así es. paralelos, También, porque si son paralelos, entonces los podemos trasladar para que sean luego estos colineales. ok, profe, gracias. Ok. Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva, si no hay consultas hasta aquí. Bien. Y tenemos ahora el problema número 5. Nos quedamos en el problema 4, ¿no? El problema último, número 4. Ahora pasamos al número 5. Nos dice, la figura muestra un clavo empotrado en el piso. Para extraerlo se aplican dos fuerzas A y B de magnitud 100 newtons y 150 newtons respectivamente, o sea, en ese orden. La magnitud del vector A es de 100 newtons y la magnitud del vector B 150 newtons. Pregunta, determine la magnitud de la fuerza resultante. Ahora, cuando dice la fuerza resultante, por defecto siempre es con respecto a la suma. Cuando les preguntan, ojo, cuando les preguntan la magnitud de la fuerza resultante o a secas de la resultante, entonces por defecto siempre es con respecto a la suma, ¿sí? Siempre por defecto es con respecto a la suma. Entonces lo que estoy buscando es esto. La magnitud de esa fuerza resultante es igual ¿a quién? A la magnitud de la suma.
Entonces, profe, mira, al ojo, profe, mire. La magnitud de A vale 100 y la de B vale 150. O sea, al ojo esto vale 250. ¿Correcto o incorrecto? ¿Correcto o incorrecto este procedimiento? Esta respuesta, este resultado. No, profesor. Así es. ¿Y por qué esto no es válido? Porque esto de aquí es totalmente incorrecto. Porque no he considerado el ángulo que están formando ellos. Entonces aquí se tiene que aplicar el método del paralelogramo, que es justamente el que me sirve cuando los vectores A y B forman un cierto ángulo. Bien, ahora sí vamos a plantear lo correcto. Es aplicando el método del paralelogramo. Entonces ahí tenemos, ¿no?, gráficamente ese vector resultante R. Y esto es, recordando, la raíz cuadrada ¿de quién? De la magnitud del primero al cuadrado, más la magnitud del segundo al cuadrado, más 2 veces la magnitud del primero por la magnitud del segundo y por el coseno del ángulo que están formando. En este caso es el coseno de 120 grados hexagesimales. ¿Y cuánto vale el coseno de ese ángulo? Menos 1/2. De aquí finalmente, evaluando, se obtiene que esta resultante es igual a ¿quién? 100 al cuadrado, eso nos va a dar ¿cuánto? 10.000. 150 al cuadrado nos va a dar 22.500. Y todo esto nos va a dar menos 15.000. Operando lo que está dentro de esa raíz cuadrada, nos va a dar la raíz cuadrada ¿de quién? De 17.500 o de 50 por raíz cuadrada de 7. Esa sería finalmente la respuesta. Ahora aquí vamos a indicar, ya que no ha salido, es su unidad. Como estas fuerzas están expresadas o estos vectores están expresados en Newton, la respuesta también debe estar expresada en Newton. En este caso, 50 raíz cuadrada de 7 Newton. Esa sería finalmente la magnitud de la resultante, que por defecto siempre es con respecto a la suma. Así es, muy bien. 50 raíz cuadrada de 7. Muy bien. Bien, hay unos segundos para que aprecien la solución. Si no hay consultas, entonces puedo pasar a la Profesor, siguiente. Sí, dígame. ¿me puede volver a repetir cómo se identificaba en esta operación qué era suma? ¿Me podrían identificar? Bueno, Ok. me podría indicar. No, claro, está bien. Les decía, por ejemplo, que por defecto, cuando les preguntan la resultante de un conjunto de vectores, por ejemplo aquí de los vectores A y B, es respecto de la suma. Porque yo les había explicado a ustedes la resultante, o mejor dicho, la magnitud de la suma, y también la magnitud de la diferencia, ¿cierto? Cuando vimos la parte del método del paralelogramo, ahí les expliqué cómo se obtiene la magnitud de la suma y la magnitud de la diferencia. Ahora, por defecto, cuando les pregunten la resultante, por defecto, siempre es con respecto a la suma. Cuando les pregunten la resultante, entonces por defecto siempre es con respecto a la suma. ¿Sí? Por eso que aquí planteamos que esa resultante de los vectores A y B es igual a la raíz cuadrada de la magnitud del primero al cuadrado más la magnitud del segundo al cuadrado más el doble producto de la magnitud del primero por la magnitud del segundo y por el coseno del ángulo que forman los vectores. En este caso, el ángulo que forman entre sí es 120 grados hexagesimales. No sé si con ello quedó mejor entendido de mi parte. Sí, profesor, gracias. Ok, gracias también a usted por su consulta. Bien, unos segundos más y pasamos a la siguiente diapositiva.
Bien, continuamos. Y ahora vamos al problema número 6. Nos dice, un objeto es jalado por 4 fuerzas en un plano horizontal como muestra la figura. Determine la magnitud de la resultante. Considere que una unidad en el gráfico corresponde a 5 newton de fuerza. Bien. Nuevamente aquí nos preguntan la magnitud de la resultante, ¿cierto? Entonces, ¿de qué resultante estamos hablando? ¿De la suma o de la diferencia? Suma. De la suma, así es. Pero en este caso tenemos 4 vectores. Entonces, esto tiene que ser la suma vectorial de A más B más C y más D. ¿Y esto cómo lo obtenemos? Gráficamente, ya que es el tema de la semana. Bien, pues vamos a tener que trasladarlos. ¿Correcto? Vamos a tener que trasladarlos. Ahí tenemos el gráfico, ¿sí? Bien, voy a empezar aquí a trasladar. Por ejemplo, voy a fijar al vector B. Sí, de todos los vectores, voy a fijar solamente al vector B. Al resto lo vamos a trasladar. Entonces el vector C lo teníamos aquí, lo traslado, ya lo tenemos aquí, en color celeste. Correcto, es su nueva ubicación. Ahora, confirme también si es correcto o no esa dirección del vector C, porque quizás alguien me puede decir, profe, ¿por qué no puede ser este color verde? Profe, ¿por qué no puede ser este color verde? Veamos. Este vector C original, si lo descomponemos, tendríamos mejor dicho, 3 cuadraditos hacia abajo y 2 hacia la derecha, ¿cierto? Ese vector C estaría constituido de 3 cuadraditos hacia abajo y 2 cuadraditos hacia la derecha. ¿Eso cumple para quién? ¿En el verde o en el de celeste? El de celeste. El de celeste, así es. Por eso, ante la duda, ustedes podrían aplicar esto para saber cómo graficar luego a ese vector C, ¿no? Ya que lo hemos trasladado. Bien, entonces corresponde al vector C ahí de color celeste. Muy bien. Ahora, seguimos. Voy a tomar al vector D. De igual manera, ¿no? Ahí están los vectores, uno a continuación del otro, la punta de un vector con la cola del otro vector. Ahora, ¿cómo estoy seguro que esta es la dirección correcta del vector D? Y no quizás esta otra de color verde. ¿No? Se me ocurre. Es que para eso podemos descomponer previamente ese vector D. Por ejemplo, tendríamos aquí este hacia abajo y este hacia la izquierda. ¿Cuántos cuadraditos hacia abajo? A ver, 1, 2, 3, 4 hacia abajo y 3 cuadraditos hacia la izquierda. Y cumple, miren, acá yo cuento, tengo 1, 2, 3, 4 hacia abajo y 1, 2, 3 hacia la izquierda. Cumple. Ahí tenemos al vector D bien ubicado, ¿correcto? ¿Qué vector nos falta? El vector A, ya que he fijado únicamente al vector B. Al resto de los vectores lo voy a trasladar. Ya he trasladado al vector C, al vector D y finalmente voy a trasladar al vector A. ¿Y cómo estoy seguro que esa es la ubicación correcta del vector A o la orientación correcta? Porque podemos descomponer previamente al vector A y él está constituido de 2 cuadraditos hacia la izquierda y 2 hacia arriba. Y aquí también está cumpliendo esa condición, 2 hacia la izquierda y 2 hacia arriba. Por lo tanto, esa es la orientación correcta del vector A, una vez que ha sido trasladado. Finalmente, ¿qué voy a hacer? Ya he trasladado los vectores y los he colocado uno a continuación del otro. La punta de un vector con la cola del otro vector. Finalmente, ¿qué puedo hacer para trazar al vector resultante? ¿Recuerdan? Como les propuse ahí. Incluso me acuerdo que está escrito en la diapositiva. Si le han tomado la captura y lo tienen a la mano. ¿Perdón? Cerrando. Ya. Lo cierro, pero ¿de qué manera? A ver. ¿Este de verde o este de lila? Conectando el punto A con el punto B.
Claro, eso sería válido para dos vectores, A y B. El de lila. El de lila. El rosa. de lila, así es, así es. La resultante siempre se traza uniendo la cola del primero con la punta del último vector. Y ahí tenemos justamente el vector resultante de la suma vectorial de B más C más D más A, o de A más B más C más D, como gusten, ya que 3 más 5 es igual que 5 más 3, no hay problema. Bien, ahora, este vector resultante color rojo, ¿cuántos cuadraditos está abarcando? A ver si cuentan ahí, si me ayudan a contar, ¿cuántos cuadraditos abarca el vector de color rojo, el resultante? 4, 4. 3, A ver, 3. 3, así es, muy bien, Sí, 3 profesor. cuadraditos. Claro, 3 cuadraditos, muy bien. Pero nos dice que cada cuadradito equivale a ¿cuánto? A 5 newtons de fuerza. Por lo tanto, ¿cuánto vale la resultante? Pero, ojo, en fuerza, en unidades de fuerza. 15 newtons. 15 newtons, así es. Esa es finalmente la respuesta al problema. La resultante es igual a 15 newtons. En función de cuadraditos es igual a 3 cuadraditos, pero en función de fuerza es igual a 15 newtons, ya que cada cuadradito tiene un equivalente a 5 newtons de fuerza. Bien, hasta ahí tenemos entonces el problema número 6. Hay unos segundos para que aprecien la solución. También puedan indicar sus consultas si es que la tuviesen, ya sea por el chat o por el audio, sino para pasar a la siguiente diapositiva. Profesor, ¿me podría volver a explicar? A ver. Ok. Bien, aquí nos dan, por ejemplo, 4 vectores A, B y C aplicados en este punto, ¿cierto? Y nos preguntan la magnitud de la resultante. Entonces, yo les propuse en la teoría, ¿no? Teníamos, por ejemplo, para el método del polígono, 4 vectores. Esos vectores me acuerdo que estaban así, ¿no? Dispuestos de forma aleatoria o desordenada, mejor dicho. No tenemos en los vectores. Algo así estaba, no me acuerdo muy bien. Más o menos, algo así. Entonces, si yo quiero conocer la resultante de este conjunto de vectores, ¿qué teníamos que hacer? Trasladarlos, de tal manera que los vamos a ubicar luego de la punta de un vector con la cola del otro vector, de tal manera que finalmente trazamos el vector resultante que va de la cola del primero hacia la punta del último vector. Entonces aquí, en este gráfico, voy a fijar al vector B. Ahí lo tengo fijado al vector B. A él no lo voy a mover. A los que voy a trasladar serán los vectores A, C y D, ¿no? Para este ejemplo. Entonces, traslado el vector C de esta posición a esta otra. Ahí lo he trasladado. Ahora, ¿cómo sé que esta es la orientación correcta del vector C una vez que ha sido trasladado? Es que para esto previamente podemos contabilizar cuántos cuadraditos abarca las componentes de ese vector C. Por ejemplo, tengo aquí 2 a la derecha, a ver, con otro color, ya. Ahí tengo 2 hacia la derecha y 3 hacia abajo. Y eso justamente cumple con este vector C. Ahí está, 2 a la derecha y 3 hacia abajo. Por lo tanto, esa es la orientación correcta del vector C. Luego voy a trasladar al vector D. Entonces ahora traslado al vector D. Para esto me ayudo. Lo descompongo previamente y sería 3 cuadraditos hacia la izquierda y 4 hacia abajo. Entonces, junto al vector C, voy a colocar ahí junto al vector C el vector D, de tal manera que la orientación del vector D sea 4 hacia abajo y 3 hacia la izquierda. Y ahí está bien ubicado, bien orientado el vector D. Finalmente, ¿qué vector nos falta? Ojo, tengo fijo al vector B. Ya trasladé al vector C. Ya trasladé al vector D. ¿Quién falta? El vector A.
Ahí también previamente lo descompongo, sería 2 hacia la izquierda y 2 hacia arriba. Y lo voy a ubicar junto al vector D. Ahí está. 2 a la izquierda y 2 hacia arriba. De tal manera que esta es la orientación correcta del vector A. Y hemos finalizado de colocar los vectores una continuación del otro, punta de un vector con la cola del otro vector. Finalmente, ¿qué hacemos? Trazamos un vector que va de la cola el primero, o sea, en este caso, la cola el vector B, hacia la punta del último vector, que es el vector A. De tal manera que ese vector que se ha trazado es el vector resultante. Para este caso, el vector de color rojo, el cual abarca 3 cuadraditos. Pero cada cuadradito, según la condición del problema, corresponde o tiene un equivalente de 5 newton de fuerza. De ahí que finalmente la magnitud de esa resultante es igual a 15 newton. No sé si con esto me he dejado entender mejor el problema. Sí, profesor, gracias. Ok. Bien, entonces, si no hay otra consulta, paso al problema o a la siguiente diapositiva. Bien, tenemos el problema 7. Nos dice, se tienen dos vectores de magnitud constante, ¿correcto? De magnitud constante. Se sabe que la resultante máxima tiene una magnitud de 20 unidades. Si la relación de las magnitudes es de 1 a 3, determine la magnitud de la resultante mínima. Bien, hemos visto en la teoría que la resultante máxima para dos vectores, ¿cómo se obtiene? ¿Con la suma o con la resta de sus magnitudes? Con la suma. Con la suma, así es, muy bien. Entonces ahí podemos formular que la resultante máxima de A más B, por dato de problema, es igual a 20. Entonces A más B es igual a 20. Pero ahí tendríamos una primera ecuación con dos incógnitas. Para esto se requiere una segunda ecuación o una relación entre esas incógnitas, que son las magnitudes de los vectores A y B. Entonces, para esto utilizamos este dato. Nos dice si la relación de las magnitudes es de 1 a 3. Aquí ustedes pueden elegir si la magnitud de A o la de B es mayor, como ustedes deseen. No hay problema en ese aspecto. En este caso voy a indicar que el vector A es igual a 3 veces el vector B, de tal manera que estoy haciendo cumplir esa condición, que las magnitudes de los vectores guardan esa relación de 1 a 3. Con esto ya podemos reemplazar aquí. ¿Sí? Podemos ir reemplazando. Entonces tengo que el vector A es equivalente a 3b. Ahí está, 3b más el vector b es igual a 20. O sea que 4b es igual a 20. De ahí que b es igual a 5. Pero si la suma es 20, entonces ¿cuánto vale la magnitud del vector A? 15. Muy bien, hasta ahí tenemos las magnitudes de A y de B. Pero eso no nos están preguntando. Lo que nos preguntan es la magnitud de la resultante mínima. ¿Y cómo se obtiene la resultante mínima? ¿También con la suma o es con la resta? Con la resta. Con la resta, así es. Y es el de mayor magnitud menos el de menor magnitud. O sea, en este caso será el vector A menos el vector B. ¿Cuánto vale la magnitud del vector A? 15. ¿Cuánto vale la magnitud del vector B? 5. Por lo tanto, esa resultante mínima, ¿cuánto es? En 10 unidades. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Y uno muy similar a este, o con unas características similares, se les podría proponer en el examen. ¿Sí? Esta es una pregunta modelo de examen, ya que es un tanto más profesor, elaborada. ¿podría Sí, volverme a explicar, por favor? A ver, desde un ¿Podría comienzo. volverme a explicar, por favor? Desde un comienzo, ok. Hay que tener presente que vimos en las propiedades adicionales que la resultante máxima se obtiene con la suma y la resultante mínima se obtiene con la diferencia. Entonces, por dato nos dicen que la resultante máxima es 20 unidades. Por lo tanto, A más B debe ser igual a 20. Pero hasta ahí tendríamos una primera ecuación con dos incógnitas.
Para esto se requiere una relación entre esas incógnitas y es por eso nos dice luego, si la relación de las magnitudes es de 1 a 3. Por eso tenemos aquí que el vector A o la magnitud del vector A es igual a 3 veces la magnitud del vector B. Ahí tenemos justamente de 1 a 3, ¿correcto? Ahí tenemos la relación de 1 a 3. Entonces, esta relación lo vamos a reemplazar aquí. Sabemos que la suma, ¿correcto? La suma es igual a 20. ¿Pero cuánto vale A? A equivale a 3 veces B. Ahí está, 3 veces B más el vector B es igual a 20. Entonces, esto es 4B igual a 20. 4, 1, 4, 5. De ahí que B es igual a 5. Si B vale 5, pero la suma es igual a 20, entonces ¿cuánto vale A? 15. O también podrían utilizar esta relación, que A es igual a 3 veces B. Si B vale 5, reemplazando aquí, A ¿cuánto vale? 15. Y ya tenemos los valores de las magnitudes de los vectores A y B. Finalmente, ¿qué nos preguntan? La resultante mínima. Y la mínima se obtiene con la diferencia, el de mayor magnitud menos el de menor magnitud. O sea, en este caso 15 menos 5, que nos da finalmente 10. No sé si me dejé entender mejor. Sí, profesor, gracias. Ok. Unos segundos más y pasamos finalmente al problema número 8. También entiendo que ya estamos en la hora de su receso. Sí, disculpen si me estoy pasando unos minutos de su receso. Bien, entonces pasamos finalmente al problema número 8. También les dejo ahí las claves de los ejercicios de casa. Nos dice, un caminante deja su campamento y utilizando una brújula camina 9 kilómetros al este, luego 4 kilómetros al norte y finalmente 5 kilómetros en dirección oeste 53 grados norte. Al cabo de 3 días, el caminante desea regresar. Determine la mínima distancia que debe recorrer para regresar a su campamento. Bien. Para esto entonces hay que tener en cuenta los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, ¿no? Para más o menos saber cómo vamos a graficar el camino de esta persona. Bien, ahí tenemos el campamento. Inicialmente se ha desplazado 9 kilómetros al este, o sea, hacia la derecha. Luego dice 4 en dirección norte, o sea, entre comillas, hacia arriba. Y por último, 5 kilómetros en dirección oeste 53 grados norte. Ahí está, oeste, o sea, entre comillas, hacia la izquierda. 53 grados, o sea, el ángulo que está formando es 53 grados respecto de esa dirección oeste. Y en dirección norte, es entre comillas, hacia arriba. Ahí tenemos entonces ese vector de color negro, cuya magnitud es de 5 kilómetros. Bien, luego la persona desea regresar a su campamento, pero para esto recorrer la mínima distancia. Y aquí ustedes van a aplicar un concepto geométrico, la distancia entre dos puntos. Tengo aquí este punto y este otro punto. ¿Cómo se obtiene la distancia entre dos puntos? Geométricamente. Eso no es con una recta. Sí, una recta. Claro, así es una recta. Entonces, básicamente aquí nos están pidiendo cuánto vale la longitud de esa recta, de eso que existe entre esos dos puntos. ¿Correcto? Ahí está, ahí lo tenemos. Entonces, para esto podríamos aplicar Pitágoras, pero para eso tendríamos que conocer cuánto vale este cateto horizontal y el cateto horizontal. Entonces, si este vale 5 y él es 53, entonces este de color rojo, ¿cuánto vale? 4 kilómetros. Y este de color celeste es 3 kilómetros. Ahora, este de color marrón es 4 kilómetros. Si yo lo traslado de forma paralela, este otro también vale 4 kilómetros. Quiere decir que en la vertical vale 8 kilómetros. Ahora, en la horizontal, este de color lila es 9 kilómetros y el de color celeste 3 kilómetros. ¿Correcto? Quiere decir entonces que este otro, ¿cuánto debe ser? 6 kilómetros. Acá lo voy a indicar. Esto de aquí debe ser 6 kilómetros. Y ahí finalmente se tiene graficado
un triángulo rectángulo y donde esa distancia hace el papel de la hipotenusa. ¿Y cómo obtienen ustedes el valor de esa hipotenusa, que es la distancia? Ah, por Pitágoras. Entonces, por Pitágoras tendríamos ahí que esa distancia o esa hipotenusa es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de este cateto horizontal, 6 kilómetros, más este cateto vertical, 8 kilómetros, ¿correcto? Cada uno de ellos elevado al cuadrado. De que finalmente esa distancia es igual a 10 kilómetros. Bien, hasta ahí unos segundos para que aprecien la solución. Y si no hubiera, en todo caso, daríamos por terminada la clase de hoy. Ahí también les dejo las claves de los ejercicios de casa. Disculpen si me pasó unos minutos de su receso. Bien, ¿consultas? No, profesor. Ok. Muy bien, entonces esto sería todo por el día de hoy. Y nos estaremos viendo la siguiente semana. Cuídense mucho, sigan estudiando y pasen muy bonito día. Adiós, Chao, profesor. profesor, cuídese. Cuídense mucho, muchas Profesor, gracias. cuídese. Gracias. Chao, profesor. Gracias también a ustedes por su Profesor. atención y participación. Ok. Profesor. Muchas gracias también a ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase.